Vamos a hablar de las cualidades superlativas que Dios posee. Y hoy hablaremos de la omnisciencia. ¿Qué es omnisciente o la omnisciencia? Viene de la raíz omni, significa todo. Y ciencia significa conocimiento. Quiere decir de que Dios tiene conocimiento anticipado de las cosas futuras. A esto también se le llama presciencia, el conocimiento de las cosas futuras. Primero, Dios es omnisciente y es una cualidad absoluta de Dios. Lo que confundimos o no entendemos es de cómo Dios utiliza su omnisciencia. La omnisciencia quiere decir de que Dios conoce todas las cosas, pero a su vez, automáticamente sería un problema para Dios. ¿Por qué? Cuando no entendemos la omnisciencia de Dios, de cómo y cuándo Dios es omnisciente, le atribuimos cuando Dios creó a criaturas espirituales y humanas, de antemano sabía que le iban a fallar. Y esto es un problema grande porque ¿cómo vamos a defender a un Dios bueno, justo y perfecto? Si sabiendo que si crea un ser y éste cae, peca y se rebela, ¿Dios le permite hacerlo? ¿Acaso Dios ya no lo sabía por ser omnisciente? ¿Porque lo conoce todo? Y la defensa no es decir de que Dios es el soberano o que Dios es el todopoderoso, aunque sí lo es, pero no es decir de que Dios hace lo que quiere y quien le dice algo. Pero ahí es donde empiezan las afirmaciones de si Dios podía evitar las tribulaciones, las angustias de la humanidad. Si lo conocía todo, ¿por qué no hizo nada para evitarlo? ¿Para qué creó a criaturas si de antemano sabía que se rebelarían y le fallarían? Y ahí es donde se empieza a tildar a Dios de injusto, o en el peor de los casos, afirmaciones como estas, de que Dios permitió eso para demostrar su gloria. Y no es así. Dios es el Todopoderoso, el Soberano, el Altísimo, y la misma creación lo afirma cuando el salmista del Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no necesita aplastarme para demostrarme su gloria. Dios creó todas las cosas y esto me dice de que Dios tiene un poder ilimitado, por eso es el Todopoderoso. Satanás no es omnisciente y aunque no lo es, puede llegar a conocernos. ¿Cómo hace Satanás para conocer nuestras inclinaciones y nuestras debilidades sin ser omnisciente? Y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás nos examina. Él no se mete en tu cabeza para saber lo que tú piensas, porque Satanás no es omnisciente, pero sí tiene la capacidad de conocer a alguien por medio de analizarlo, acecharlo en su debilidad. ¿Dios es omnisciente? Sí. Satanás no, pero logra conocernos por el seguimiento que nos hace. Satanás buscó el momento apropiado para tentar a Jesús. Satanás sabía de que Jesús llevaba 40 días sin comer nada. Y no porque Satanás fuera omnisciente, pero sí sabía que un cuerpo humano sentía hambre, y aunque pareciera en Jesús esta situación como una debilidad, Satanás quiso tentarlo, pero no logró lo que esperaba. Por el seguimiento que Satanás hace hacia nosotros, nos conoce y siempre colocará en el mundo la oportunidad de hacernos caer por la debilidad que tengamos. Ojo, estamos siendo observados. Ahora entendemos, Dios Jehová es omnisciente, sí o sí. Satanás no lo es. Surge la pregunta, ¿Jesucristo es omnisciente? ¿Sí o no? Antes de responder eso, Dios Jehová es omnisciente porque es el Todopoderoso. Como dije, Jehová es el Todopoderoso. Esta cualidad única que Dios tiene limita a alguien quien no la tiene.
Satanás no es omnisciente porque no es todopoderoso. Jesús no es omnisciente porque no es todopoderoso, es el Hijo de Dios. En cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 3, ¿de cuándo serán estas cosas? Y Jesús le responde en Mateo capítulo 24 versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estamos hablando de las cualidades y los atributos exclusivos de Dios porque nadie más los tiene. Si decimos que otro aparte de Dios tiene esta cualidad, entonces habrían 2 dioses o 3 dioses y no es así. Porque Isaías capítulo 43 versículo 10 dice, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Así que Dios es omnisciente porque es el Todopoderoso. Satanás no es omnisciente, aunque es poderoso, pero no es todopoderoso. Jesús no es omnisciente, aunque es poderoso, y Efesios capítulo 3, versículo 20 dice de que es poderoso, pero no es el todopoderoso, porque el único todopoderoso es su Padre Jehová. Algunos afirman de que Jesús sí es el todopoderoso, por pasajes como estos que encontramos en Juan capítulo 1 versículo 45 al 48, cuando Natanael le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Otro pasaje encontramos en Mateo capítulo 23, donde Jesús les habla a los escribas y fariseos por su manera de actuar. Jesús los conocía. En Mateo capítulo 9, versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Según estos textos, Jesús es omnisciente y la respuesta es no. Jesús los conocía por la manera de actuar, porque frecuentaba con ellos y conocía sus actitudes y lo que pensaban cuando se oponían a sus enseñanzas. Dios Jehová, cuando comenzó a utilizar su omnisciencia, cuando unas criaturas se rebelaron, ahí en adelante Dios utiliza su omnisciencia, antes no. ¿Cómo es la pregunta? Dios Jehová, ¿cuándo comenzó a utilizar su omnisciencia? Cuando unas criaturas se rebelaron y de ahí en adelante Dios utiliza su omnisciencia, antes de eso no. ¿Por qué Dios creó criaturas perfectas? Y por ser perfectas, Dios no sabía si le faltarían. Aunque Dios les dio libre elección, las creó perfectas. Dios anunció por los profetas de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y así fue. Pero no dijo de que esta mujer se llamaría María. Dijo una mujer. Dios anticipó que sería una mujer virgen, pero no sabía su nombre. Lo mismo pasa en una empresa. Hay una vacante para determinado puesto y se hace una convocatoria de 100, pero hay ciertos requisitos para esta vacante. De esos 100, uno se quedará con el puesto. Pregunta, ¿la empresa sabía el nombre de quien cumpliría con los requisitos? No. Lo mismo pasó con María. Dios no sabía su nombre, solo anunció, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y de entre todas las vírgenes de ese entonces, de esa época, la que cumplió los requisitos fue María. Dios lo sabía de que sería una virgen, pero no sabía su nombre. Debo entender el por qué se escribió la Biblia. Debo entender los propósitos de Dios en su palabra. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Muchos se centran en la salvación y la redención del hombre. Y sí tiene que ver, pero el tema central de la Biblia es la restauración del reino de Dios en la tierra, el gobierno de Dios o la gobernación de Dios, donde se perdió o donde Dios permitió o la cedió fue en la tierra. Así que nuestra respuesta es la Biblia. Fue escrita para darnos a entender lo que Dios se propone en cuanto a la restauración y recuperación de su reino en la tierra. Dios dejó claro de que sí o sí recuperará su gobernación en la tierra. ¿Por qué Dios perdió su gobernación en la tierra? Y a veces no sabemos responder. Porque se escribió la Biblia
Si el hombre y Satanás no se hubieran revelado, no existiría la Biblia. Quiere decir de que antes de que el hombre y Satanás decidieran hacer oposición contra Dios en la tierra, porque la gobernación que Dios perdió fue en la tierra, porque Dios sigue siendo Dios y Rey en el cielo. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde se está haciendo la voluntad de Dios? En el cielo. ¿Dónde no se hace la voluntad de Dios? En la tierra. ¿Dónde gobierna Dios? En el cielo. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿De quién son los cielos? De Jehová. Isaías 66, versículo 1 dice: Jehová dijo, así el cielo es mi trono. Salmos 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Hechos capítulo 7, versículo 49 dice: el cielo es mi trono. Esto quiere decir, nadie le ha arrebatado el trono a Dios. ¿Dónde ocurrió la rebelión? En la tierra. Debemos entender, en el espacio del tiempo, Dios estuvo solo. Cuando en la Biblia, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto quiere decir, a Dios no le afecta el tiempo. Esto afirma de que Dios siempre ha existido y de que Dios siempre existirá, de que Dios no tuvo principio ni tampoco tendrá fin. Él es eterno en sentido absoluto. A esto le llamamos eternidad absoluta. Después de Dios no existe otro Dios, y por eso Isaías capítulo 43 versículo 10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hipotéticamente, porque Dios nunca dejará de ser Dios. Dios en el espacio del tiempo decide ya no estar más solo, y técnicamente lo vemos y notamos que fue por amor y decide engendrar un hijo, y este hijo es Jesucristo. Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Versículo 6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo fue engendrado 3 veces. Una, cuando Dios decide no estar más solo y lo engendra en su posición celestial espiritual. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo es lo más parecido a Dios porque tiene parte de su sustancia por ser engendrado como el Hijo unigénito y primogénito. 2. Cuando introduce a su Hijo como hombre perfecto en la tierra, y quien lo engendra es Dios en una mujer virgen. Por eso Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Antes que existieran criaturas espirituales llamadas ángeles, Jesucristo ya existía junto con su Padre. Y 3, cuando resucitó fue engendrado nuevamente a su posición espiritual. De hecho, mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 8 versículo 58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en la primera carta de los Corintios capítulo 15 versículo 40, el apóstol Pablo dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. El versículo 51 sigue diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El versículo 50 dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Al engendrar Dios a su Hijo, le cuenta su proyecto de crear unas criaturas espirituales llamados ángeles, para que estén junto a ellos.
de crear el universo y en lugar especial llamado tierra, crear muchas criaturas para que vivan y subsistan allí. Y aunque la Biblia no lo dice, por el razonamiento de la palabra entendemos de que fue así. El Hijo mismo estuvo de acuerdo y feliz, y su Padre le da las herramientas suficientes del cómo lo iba a hacer, y así lo hizo. El Hijo tuvo que trabajar en este proyecto y es corroborable por la palabra de Dios cuando en Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el heredero de todo. Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios creó criaturas perfectas y Dios consideró de que estas criaturas inteligentes no se rebelarían ante su gobernación, aún más cuando les dio libertad de elegir. Pero una criatura que recibió una autoridad en la tierra, dice Ezequiel capítulo 28, que fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en ti maldad, tú querubín grande protector. Pero Dios también le dio una autoridad a una criatura terrenal en el caso de Adán. Le dijo: señorea la tierra y sojuzgarla. Esto quiere decir, aunque podían gobernar, sojuzgar, lo harían bajo la gobernación de Dios, el gobernante excelente. Número 1, Dios estuvo solo. Número 2, Dios decide engendrar un hijo. Número 3, le cuenta una historia de cómo va a hacer todas las cosas y entonces su hijo le ayuda a crearlas. Número 4, crea unas criaturas espirituales que estarían en el cielo, en su gobernación, la organización celestial. Y a una de ellas Dios le dio una oportunidad de tener autoridad sobre la tierra. Número 5. Luego creó criaturas inferiores pero inteligentes. Hombre, Adán y Eva les dio la autoridad para gobernar, sojuzgar la tierra. El Edén, aquí está el punto de viraje. Aunque Dios les dio gobernabilidad, no los capacitó para que se gobernasen solos a sí mismos. Y ahora sí, es donde empieza la omnisciencia de Dios. Porque cuando el hombre cayó y dejó ver de que ya no quería dejarse gobernar por Dios, de antemano Dios dijo: no les va a funcionar, y desde ahí Dios coloca a funcionar su omnisciencia, que es su conocimiento anticipado. Esto no está literalmente en la Biblia, pero hay que irlo entendiendo por lo que estamos analizando, y por eso gloriosamente Jesucristo dejó una ilustración en la parábola de los labradores malvados. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. En esta parábola está plasmado lo que sucedió en la rebelión de Satanás y el hombre. Y por eso Dios, en su omnisciencia, anticipó de que esa gobernación del hombre y Satanás no funcionará. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, el tiempo sobre el cual ellos gobernarían 7 tiempos, 7,000 años. Pero Dios no se quedó quieto, comenzó a buscar la forma de recuperar su reino en la tierra. Y desde ahí, en cuanto a la recuperación y la restauración de su reino en la tierra, Dios lo conoce todo. Isaías 46, versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muchos utilizan este texto en todas las áreas y no es así. Cuando Dios usa este texto, lo está diciendo en relación con su plan de recuperación de su reino en la tierra. Muchos piensan de que Dios desde el principio dijo: va a pasar esto, y no es así. Porque si no, apenas se hubiese escrito el libro de Génesis y ya. Dios tuvo que esperar a través del tiempo el avance y el desarrollo de este gobierno, y basado en su conocimiento de lo que iba viendo, fue anticipando lo que sucedería. Dios no habló de una tierra prometida hasta que halló un hombre. Desde Abraham hacia atrás no se mencionó una tierra prometida, porque Dios necesitaba a alguien en quien depositar su propósito. Y a medida del desarrollo y del paso del tiempo, Dios fue anticipando las profecías, lo que sucedería
y por eso utilizó varios hombres. Si no hubiese sido uno solo, pero no fue así. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De esto sí lo sabe Dios todo, y ahí sí Dios es totalmente omnisciente. Dios no predestinó a nadie, pero la Biblia lo dice de que Dios predestinó al mundo. Aquí la palabra mundo se refiere a la humanidad, antes de que la humanidad empezara a existir en independencia. De antes de que el hombre empezara a gobernarse a sí mismo, Dios anticipó y predestinó algo. Cuando el hombre y Satanás le reclaman a Dios el derecho que tienen de gobernarse en a sí mismos, porque Dios los creó con libre albedrío, Dios dijo: listo, se van a gobernar. Pero aún no existía el gobierno como humanidad de independencia, todavía estaba el gobierno de Dios, todavía Dios no había cedido la gobernación de la tierra, estaba en ese dilema. Dios dice: está bien, cederé la gobernación, pero de aquí en adelante anticipo, durante el espacio del tiempo que tendrán de gobernación, 7 tiempos, 7,000 años. Muchos se inclinarán a mi gobernación, defenderán mi gobernación, morirán por causa de mi gobernación. A esos yo les voy a dar la vida eterna y les voy a dar un reino. Y a estos Dios predestinó con anticipación. Y ahora, ¿quiénes eran? No se sabía. Había que esperar hasta que se cumplan los tiempos, y a medida que pasa el tiempo surgirán los que recibirán parte en el reino de Dios. Bien, ¿Dios es omnisciente? Sí. ¿Dios conoce todas las cosas? No, porque Él creó criaturas inteligentes y cada una es libre de hacer su elección. Todo lo que pasa y sucede, bueno o malo, es por mis propias decisiones y no es culpa de Dios. Y no es que el tiempo de Dios es perfecto, se lo llevó el Señor, fue la voluntad de Dios que se muriera. Dios no se lleva a nadie. Dios ha existido siempre, es eterno en sentido absoluto. En el espacio del tiempo estuvo solo, pero en su amor quiso compartir y engendró a su Hijo Jesucristo, fue engendrado. Las criaturas espirituales y nosotros terrenales fuimos creados, y lo espiritual siempre estará por encima de lo material y lo terrenal. Esto quiere decir que los ángeles son superiores a nosotros, pero inferiores a Jesús, porque Jesús fue engendrado y nosotros fuimos creados. Pero que Dios un día dedicó darles una autoridad a estas criaturas sobre la tierra. Pero cuando Dios se dio cuenta de que estas criaturas reclamaron gobernarse en a sí mismos, Dios les prefijó el tiempo y les anticipó los límites de su periodo de gobernación, de que no va a funcionar, y por esto Dios es omnisciente y lo que dijo se cumplirá. En un próximo video continuaremos con la segunda parte de la omnisciencia.